Hay un sentido que usamos cada segundo de nuestras vidas, uno que nos mantiene a salvo, pero en el que casi nunca pensamos. Es la capacidad de sentir la temperatura. Y no es magia, es una pieza de biología increíblemente fascinante. Hoy vamos a desarmar este mecanismo para ver cómo funciona exactamente la termocepción. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que con solo un roce la piel sepa exactamente qué está pasando y envíe un mensaje pero tan preciso al cerebro para que reaccionemos? La respuesta, créanme, es mucho más interesante que tener un simple termómetro bajo la piel. Bueno, todo arranca aquí, en nuestra primera línea de defensa y de contacto con el mundo, la piel. Pero hay que dejar algo claro, no es solo una envoltura, es una red de inteligencia sensorial súper sofisticada. Imaginen que dentro de la piel tenemos pequeños detectives especializados. Por un lado, los corpúsculos de Ruffini, que están totalmente enfocados en el calor. Por otro, los de Krause, que son los expertos en frío. Y junto a ellos, como si fueran agentes de campo, están las terminaciones nerviosas libres, que responden a casi todo. Ellos son los primeros en levantar la mano, pero el verdadero secreto no está en quién lo detecta, sino en cómo lo hacen a un nivel que ni siquiera podemos ver. Y es justo aquí donde la historia se pone increíble. Vamos a dejar la anatomía que podemos imaginar para meternos de lleno en el mundo de unas compuertas moleculares invisibles que básicamente controlan todo lo que sentimos como temperatura. Pensemos en esto un segundo. Cuando comemos un chile, la boca nos arde, ¿verdad? Pero ahí no hay fuego. O cuando masticamos menta, sentimos un frío súper intenso, pero la temperatura de la boca no bajó ni 1 grado. Esto no es una forma de hablar, es literalmente la clave para entender cómo sentimos el calor y el frío de verdad. Aquí está el truco. La capsaicina, la molécula del chile, y el mentol, de la menta, funcionan como llaves maestras. Encajan a la perfección en las mismas cerraduras moleculares que se abren con el calor y el frío reales. O sea, lo que hacen es engañar a nuestro sistema nervioso. Le hacen creer que hay un cambio de temperatura y el cerebro reacciona como si fuera cierto. Y esas cerraduras o compuertas tienen un nombre. Se llaman canales TRP. Son unas proteínas que están ahí, en nuestras neuronas, y actúan como porteros súper estrictos. Cada tipo de canal TRP está programado para abrirse solo a un rango de temperatura muy específico. Y cuando se abren, ¡pum!, dejan pasar iones, como el calcio, y se genera un impulso eléctrico. Así de simple, la sensación física se acaba de traducir al idioma de las neuronas. Pero a ver, no solo sentimos frío o caliente y ya, sentimos un montón de matices. Algo tibio, fresco, templado, que quema. ¿Cómo es posible lograr tanta variedad con un sistema que parece de abierto o cerrado? Es que el punto clave es que no tenemos un solo tipo de canal. Tenemos toda una familia de ellos, y cada uno es sensible a su propia temperatura. La sensación final que percibimos depende de qué canales se están activando y con qué fuerza. No es una sola nota, es un acorde completo. Es una especie de código que el cerebro sabe interpretar a la perfección. Y esta tabla lo explica perfecto. Miren, por ejemplo, el TRPM8. Este se activa con el frío agradable, el frescor. Pero si la cosa baja de los 17 grados, se prende otro, el TRPA1, que es la señal de cuidado, frío peligroso. Y con el calor pasa lo mismo. TRPB3 y 4 se encargan de lo tibio, de lo agradable. Pero si pasamos de los 43 grados, se activa el TRPB1, que por cierto es el mismo que activa el chile. Y la señal que manda es alerta, esto quema. Es un sistema de percepción y de alarma increíblemente calibrado. Muy bien, la compuerta se abrió, el impulso eléctrico ya se generó en la punta de la neurona, pero ahora esa señal tiene que hacer un viaje larguísimo y a una velocidad de vértigo hasta el sistema nervioso central. Aquí lo vemos paso a paso. Este proceso se llama transducción sensorial. Primero, el estímulo. Tocamos algo. Segundo, se activan y se abren los canales correctos. Tercero, ese flujo de iones se convierte en un pulso eléctrico, el famoso potencial de acción. Y finalmente, ese mensaje viaja por todo el cableado del cuerpo hasta la médula espinal. Pero ojo, no todas las señales viajan igual de rápido. El frío intenso o un pinchazo viajan por las fibras A-delta, que son como una autopista de alta velocidad porque están recubiertas de mielina, un aislante genial.
En cambio, el calor o un dolor más sordo viajan por las fibras C, que son más lentas, como una carretera secundaria. Por eso, la sensación de tocar algo helado es tan inmediata, mientras que el calor a veces parece que se va sintiendo de a poco. Y una vez que todas estas señales llegan a la médula espinal, se meten en una ruta específica para subir al cerebro. Esa ruta se llama la vía espinotalámica lateral. Es el camino directo al centro de control. Y bueno, hemos llegado al destino final del viaje, el cerebro. Aquí es donde esos simples pulsos eléctricos se convierten en la experiencia compleja de sentir frío, de sentir calor, y donde se toman decisiones que nos salvan la vida. En cuanto llega la información, el cerebro se pone a hacer dos cosas importantísimas a la vez. Por un lado, la percepción consciente, o sea, que nos demos cuenta de la sensación. Y por otro, una respuesta automática para mantener todo el cuerpo en equilibrio. Para que seamos conscientes de la sensación, la señal primero hace una parada en el tálamo, que es como la gran central de distribución de información del cerebro. De ahí, la envía a la corteza somatosensorial. Y es en esta parte de la corteza donde ese impulso eléctrico por fin se transforma en la sensación que identificamos como «tengo frío en la mano» o «siento el calor del sol en la cara». Sin embargo, darnos cuenta de lo que sentimos es solo una parte de la historia. La función más vital de todas, la que nos mantiene con vida, sucede sin que tengamos la menor idea. Les presento al hipotálamo. Esta estructura, aunque es pequeñita, es el termostato maestro de nuestro cuerpo. Su única obsesión, su misión principal, es mantener nuestra temperatura interna estable y segura, en un estado que se conoce como homeostasis. Y su estrategia es brillante. Si la información que le llega dice que el cuerpo se está sobrecalentando, el hipotálamo da la orden a sudar para enfriarnos con la evaporación y dilata los vasos sanguíneos para que la sangre libere calor cerca de la piel. Si por el contrario el cuerpo se enfría, hace justo lo opuesto. Contrae los vasos para guardar el calor e inicia los escalofríos, que no son otra cosa que contracciones de los músculos para generar calor. Y todo esto en piloto automático. Entonces, como hemos visto, sentir frío o calor no es algo pasivo. Es una construcción total de nuestro sistema nervioso, desde los sensores en la piel, pasando por esas compuertas moleculares hasta el cerebro. Todo es una interpretación de señales eléctricas. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Si la temperatura que sentimos es, en el fondo, una construcción de nuestro cerebro, ¿qué tan real es el mundo que percibimos?